Pasamos al campo de la economía. También estas preguntas las han planteado especialistas. Dice, ante el elevado déficit fiscal y creciente deuda pública que experimenta el país, ¿cómo resolvería el problema? Específicamente, ¿qué proporción del ajuste cree usted que debe ser por la vía de aumento de impuestos y qué proporción debe ser por la vía de reducción de gastos y a qué nivel propone llevar el déficit y eso en qué plazo? Bueno, primero, hoy nuestro país ya de entrada podría no tener déficit fiscal con solo el hecho que cobráramos la gran evasión fiscal que hay en el país. Es decir, tenemos un déficit fiscal de cerca del 8% del Producto Interno Bruto, eso un 6% solo es impuesto de renta, es decir, son ganancias que deberían de estar rentando, que deberían estar pagando impuestos y no lo hacen. Hay regímenes de privilegio que es necesario revisar y desde nuestra óptica eliminar, como el régimen de zonas francas, por ejemplo, que implica que yo como trabajador pago más en impuesto de rentas o en impuesto de bienes inmuebles todos los años a un municipio que una gran empresa de zonas francas que tiene regímenes privilegiados en el país. Y segundo, sí creemos que hay que discutir el gasto, pero no desde la óptica de recortar servicios ni atacar salarios, sino del elemento que más consume hoy el presupuesto, que son los pagos de la deuda que nadie discute en este país. Hoy un tercio de lo que nosotros gastamos está destinado a pagar a acreedores de la deuda, tanto interna como externa, es decir, la deuda pública en general. Nosotros como partido estamos planteando como una emergencia la suspensión inmediata de esos pagos y una auditoría ciudadana de esa deuda para que los ciudadanos podamos determinar primero a quienes se les está pagando, que eso es prácticamente secreto de Estado, cuánto ya esa deuda inclusive ha sido pagada y lo que seguimos pagando son intereses bastante lesivos para el país que nos condenan a la dependencia, inclusive cuánta de esa deuda también está directamente ligada con negocios corruptos. Porque ¿qué es lo que tenemos en el país? Un sector empresarial que representa cerca del 6% del PIB que no paga impuestos de renta, mucha de esa plata que se ahorra, estamos seguros, va a pagar a comprar bonos de la deuda que son muy rentables, es decir, ya de entrada nos robaron una vez y ahora les vuelven a comprar bonos de la deuda, pagamos altos intereses por esos bonos y solo el pago de intereses representa cerca del 3% hoy día del Producto Interno Bruto, es decir, con un déficit del 5%, con solo que nos ahorráramos el pago a esos intereses ya prácticamente más de la mitad estaría cubierto. Entonces no se vale decir que hay que recortar servicios, que hay que empeorar las condiciones de trabajo, condenarnos a tener una peor salud, una peor educación, cuando hay grandes negocios en este país que nadie discute y más bien entraríamos a esa discusión de la deuda, que es lo que más consume el presupuesto. ¿No tocaría entonces en absoluto el sistema de salarios? No, creemos que más bien muchas de las condiciones que hay hoy en el sector público deberíamos de aspirar a generalizarlas en el sector privado. Por ejemplo, un principio como la antigüedad, las anualidades. Si a mí como padre de familia me ponen a escoger entre si yo prefiero que a mi hijo le haga una operación a corazón abierto, un médico que está recién graduado, que está recién contratado, a un médico que ha hecho 20, 30, 40, 50 operaciones a corazón abierto y que la caja ha tenido políticas para retener a ese doctor en el sistema de salud pública y que no vaya al sistema de salud privada donde solo van los que pueden pagar, yo obviamente preferiría, y creo que cualquiera de los que nos escuchan, nos ven, preferiría que sea ese médico con experticia el que no solo opera a su hijo, sino que se encargue de preparar a las nuevas generaciones. Entonces más bien ese principio de estabilidad, de reconocimiento de la antigüedad de la gente, deberíamos de generalizarlo en distintas actividades porque obviamente el aporte, la experticia que uno acumula en cualquier área, en su propia área como la comunicación, por ejemplo, hay muchas cosas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo y que eso más bien el Estado tiene que tener una política para mantener y atraer a ese personal y de ahí que se creó el incentivo de los aumentos anuales. ¿Qué piensa de esta expresión? Si bien es cierto que las entidades autónomas no son reguladas al 100% a la hora de solicitar sus presupuestos, ¿cómo haría usted para cambiar el déficit del país si la fórmula actual para aprobar el presupuesto se basa en su ejecución y no en la eficiencia del gasto? Bueno, primero lo decía al principio, hay que reconocer de dónde viene la estrechez financiera. Sí, si vamos al presupuesto hoy de lo que nos tocaría ejecutar a nosotros desde el gobierno central, prácticamente la mitad de lo que hoy recibe el gobierno central va a pagar la deuda. Entonces obviamente que eso va a implicar que empezar a hacer una serie de recortes sistemáticos en áreas sensibles para la población en la cual nosotros estamos directamente opuestos. Porque lo que habría que decir, o lo que deberían de decir los sectores que promueven recortes en el sector público, es que eso se traduce en empeorar los servicios que el Estado presta,
en empeorar los servicios de salud, los servicios de educación, de seguridad, los servicios de atención de la niñez en el PANI, por ejemplo, que es una institución en la que ha venido sufriendo recortes. Entonces nosotros más bien estaríamos porque el dinero que hoy ingresa a las arcas del Estado esté en función de garantizar lo más básico, que es nuestra subsistencia como país, ¿verdad? Y cambiando esa relación de dependencia que hay hoy día con la deuda, que es lo que más consume el presupuesto. De hecho, este gobierno, por ejemplo, viene recortando salarios, viene recortando convenciones colectivas, y eso no se ha traducido en una mejora de las finanzas públicas. Tenemos décadas de congelamiento salarial en el caso del sector público, y eso tampoco se ha traducido en un mejoramiento de las finanzas públicas. Yo ponía el ejemplo del 8% de evasión. Hoy el gasto en salarios no llega ni siquiera al 7% del PIB, es decir, con solo que cobráramos lo que hoy se deja de pagar, tendríamos para contratar el doble de empleados públicos con las condiciones que hoy tiene, y eso no se hace porque es mucho más sencillo responsabilizarnos a nosotros como trabajadores que ir a enfrentar los grandes intereses económicos, ¿verdad?, asociados no solo con el cemento, sino también con la deuda, con la banca privada y con otro montón de negocios que están a vista y paciencia de todo el mundo y que los distintos partidos políticos no se atreven a enfrentar. Los principales macroprecios, inflación, tasas de interés y tipo de cambio han mostrado una relativa estabilidad en los últimos años. ¿Qué tipo de política monetaria o cambiaria impulsaría un gobierno suyo? Bueno, primero creemos que hay que recuperar el control sobre la emisión de la moneda, es decir, hoy hay una gran presión centralmente de los sectores más ligados a la dolarización de la economía. Hay que combatir todas esas presiones por dolarizar la economía que están y que han estado planteadas ya en distintos momentos y en el marco actual de la crisis económica también. Hay que tomar medidas también que combatan de manera efectiva la inflación y cómo esto se traduce en un deterioro de las finanzas, los ingresos de las personas. Hoy nuestros salarios vienen creciendo por debajo de los márgenes de inflación, y eso en lo que se traduce no solo es en menores ingresos para las familias, sino también en la ruina económica de la actividad económica del país, ligada al mercado interno y no ligada al mercado de exportación. Entonces estaríamos por una mayor regulación de la moneda, de la actividad económica, de la emisión de moneda, y por combatir todos esos mecanismos de dolarización de la economía, ¿verdad?, y esa gran presión del sector exportador del país, que es quien centralmente creemos está detrás de esas medidas para devaluar el colón frente al dólar y que le significa altísimos márgenes de ganancia también.